Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Mis amigos y paisanos, estamos listos, preparados para el programa de esta tarde. Vamos a despedir el mes de mayo. Rápido pasa el tiempo. Y bueno, en la víspera ya de lo que va a precisamente acontecer el día de mañana en la Asamblea Legislativa, ya el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, ha convocado a todos los medios de comunicación y la población en general, por supuesto, para que puedan ser testigos del discurso sobre el Estado de la Nación de 4 años de gestión del presidente Nayib Bukele. Entre otros temas que vamos a platicar esta tarde con nuestra invitada. Teníamos días de no verla, pero aquí está con nosotros. Ha venido precisamente para también ir a la Asamblea Legislativa y estar presente en el discurso del presidente Nayib Armando Bukele Ortez. Ella es la embajadora de El Salvador en Washington y me da mucho gusto saludarla en esta tarde de miércoles 31 de mayo. La licenciada Milena Mayorga es estar en la cabina azul de la poderosa SKL para las cosas como son radio. Bienvenida. Gracias, Natán. Es un placer estar aquí. Como tú decías, tenía ya días de no venir a tu programa, pero siempre agradecida porque pues me brindas este espacio para poderme dirigir a tu audiencia. Y fíjate que estoy en la primera misión académica. Bastante énfasis en que vamos a traer 3 presidentes de 3 prestigiosas universidades en Arkansas que tuve la oportunidad de visitar hace quizás un mes y medio, y ellos son universidades de prestigio que dan becas a salvadoreños a través de la Fundación Walton, que es la fundación de Walmart. Entonces, el poder traer a la academia y 3 presidentes de estas universidades es realmente muy bueno para el país, porque además pues están viendo a dónde es que están impactando con la colaboración que se está haciendo. Y también el día de ayer estuve en la UNIVO. Un saludo especial a todos en San Miguel. Realmente fue una oportunidad muy bonita. En Oriente he ido ya 6 veces como embajadora. Estuvo con el doctor Arrieta. Sí, ahora San Miguel es la segunda vez que voy como embajadora, primera vez en la universidad, un campus muy bonito, una muy buena audiencia que tuvimos. Y además que lo que disfruté realmente ver ahorita lo verde de El Salvador. Pasamos por San Jorge, que lindo está ese pueblo y todo el paisaje. Venía viendo los árboles de fuego, cosas que realmente cuando uno vive acá las deja por alto, pero tanta belleza que tiene nuestro país. Definitivamente, totalmente de acuerdo. El oriente del país, su zona montañosa, Usulután, Santiago de María, Berlín, toda esa zona está ahorita teniendo un auge bastante grande en explotación de turismo y muchísima gente está yendo por su clima fresco, y también muchísimas empresas y empresarios locales y también algunos hermanos salvadoreños en Estados Unidos están invirtiendo en la zona. O sea, creo que en realidad, como usted lo describe, es ciertamente una realidad de lo que está viviendo el oriente del país. ¿Te acuerdas cómo me hicieron burla cuando dije que los salvadoreños querían retornar al país? Sí, no, siempre. Claro. ¿Pero quién le hizo burla? No, hombre, que decían que estaba retornando los del TPS, que estaba en una agenda. Pero habría que ver quién en realidad. Bullying, los del pacto de corruptos. No, por eso le preguntaba, porque... Y es una realidad, de cada 10 salvadoreños en el exterior, 6 ya tienen planes de volver. Yo puedo ser testigo no de que tienen pensado, no, ya están invirtiendo. Son salvadoreños 6 que viven en San Francisco, salvadoreños que tienen negocios en San Francisco y tienen grandes inversiones en el país. Inmobiliarias, están construyendo, tienen ahorita mismo también tema de hoteles, de hoteles boutique, de restaurantes, o sea, increíble. Yo estuve viendo la otra vez que vino, de hecho yo le escribí, se acuerda, por un DM a usted para preguntarle por la familia que había llegado también al oriente del país para poder abrir un restaurante, creo que en la playa. Y es increíble, o sea, cómo la gente se está animando a venir a invertir, nuestros hermanos salvadoreños a venir a invertir a El Salvador. No, y como tú decías, ya tienen planes, ya lo están haciendo, ya están buscando los métodos, y nosotros estamos trabajando de cerca con la Asamblea Legislativa y la bancada CIAN para facilitar esto, porque todavía hay bastante burocracia que tenemos que votar, porque cuesta el traslado de sus bienes.
de su, digamos, alguna empresa que quiera traer su maquinaria. Queremos fomentar porque son los que están diciendo, aquí estamos poniendo nuestros ahorros en El Salvador, estamos comprando vivienda, estamos poniendo negocios, estamos siendo parte del desarrollo. Por eso realmente desde el comienzo yo los llamé socios para el desarrollo, porque ellos siempre han estado vinculados a su país, pero no veían las oportunidades, no veían las condiciones, es más, ni siquiera veían las condiciones para venir a pasear, tenían miedo. Y solo hoy estuve yo en una actividad en Ciudad Delgado y te digo, escuchar a la gente, que incluso el control del agua lo tenían los pandilleros, y que tuvieron que, incluso 6 meses que sufrieron mucho, porque eran ellos los que controlaban este recurso, que es un derecho, pero nadie podía acceder a esa colonia. Entonces, cuando yo hablo con la gente y dicen, no, ya tenemos control, ya estamos nosotros también administrando para la comunidad el agua, es decir, son avances. Y además veo a los niños con sus laptops, es decir, es muy bonito verlos que andan con sus tablets y que es otra generación. Estamos construyendo otra generación porque nunca antes se había invertido tanto en educación, en seguridad, en salud, y creo que son 3 pilares importantes de los pilares que siempre se hablaban para erradicar las causas de la migración. Y el presidente Bukele es el único de los países que siempre ha tenido, digamos, su gente que migra como destino a Estados Unidos, que está erradicando las condiciones. Es decir, que está dándole a su pueblo todo aquello que lo hacía irse, y especialmente te hablo de la seguridad. Creo que era algo indispensable. Bueno, y usted destacaba también hace unos días la llegada de la empresa Fold, ¿verdad? Que es la que se encarga de, bueno, está en el tema de los activos digitales, pero que también manufactura tarjetas para el tema de criptomonedas, ¿verdad? Hay varias empresas que ya están mudando sus operaciones al país, y eso gracias a la ley de activos digitales. Empezó Strike, que hizo el anuncio, que está moviendo sus operaciones. Eso significa que desde acá va a estar dándole cobertura alrededor de más de 60 países. Es una cartera millonaria. Además de ello, es la confianza en el país. Binance, desde quizás más de un año que traje al CEO, que estuvo en el país, abrió operaciones, ya lleva casi alrededor de 100 contrataciones, y creo que vienen más empresas. Tenemos más empresas que están en tema de tecnología, muy interesadas en mudarse por todas las condiciones, las prestaciones, los incentivos que se le están dando, y eso son muy buenas noticias para los jóvenes, porque realmente ayer me decían en la universidad, ¿qué futuro tenemos los jóvenes con las carreras que estaban sacando? Y yo le digo, bueno, solo en Estados Unidos hay escasez de psicólogos, pero ya no tienes que estar en Estados Unidos para dar una terapia psicológica. Allá solo tenemos 3 millones de salvadoreños más comunidad latina, pueden hacer terapias por medio de internet. Ya, o sea, al final creo que es creatividad. La gente que está en el tema tecnológico, temas de diseño, de software, diseño igualmente para el tema creativo, desde El Salvador pueden brindar sus servicios. Entonces yo creo que es un tema de ahora usar la tecnología y hasta facilidades para poder emprender. Sí. Y fíjese que es muy interesante lo que usted dice, porque en Canadá también estaba leyendo un poco, están necesitando también de mano de obra, pero que hable español. Imagínese usted, gente que habla español. ¿Y para qué rubros específicamente? Para todos los rubros, para varios rubros, pero lo que necesitan es que les vayan a enseñar español a empresas en Canadá, a compañías, y entonces lo que estamos viendo es demanda de gente de habla hispana, en este caso también. Sabes que antes de venir me estuve reunido con, fíjate que son como la asociación que aglomera las casas de retiro en Estados Unidos, y están con una crisis, un déficit de alrededor de 3,000 vacantes, ¿verdad? Empleados que no pueden llenar, y vinieron
para que yo les hablara del programa de movilidad, que tú estás mencionando Canadá. Eso lo ve el Ministerio de Trabajo. Nosotros desde Cancillería estamos viendo el de Estados Unidos. Sí. Y ya se ha logrado bastantes contingentes de trabajadores que van y vienen. Y sobre todo el impacto social en la economía de El Salvador cuando retornan. Sí. ¿Dónde están ellos? Esos que ganaron, invirtiendo, etcétera. Es un modelo de migración circular, segura, en donde no estamos separando la familia, sino que solamente por un tiempo, y creo que esto es también muy positivo, y por eso es que le estamos apostando tanto al programa de movilidad. Entonces, esta compañía, esta es más bien asociación, aglomera a muchas compañías que vamos a tener una próxima reunión para presentarles nuestro programa, porque están muy interesados en llevar, y me decían, fíjate que hay plazas que realmente no tienen que hablar inglés. Hay ciertas plazas que sí, cuando estás en contacto, obviamente, con las personas adultas mayores, pero hay otros hogares en donde están en comunidades que son un porcentaje bastante alto de gente que habla español. Digamos, gente en Texas, podría ser en Arizona, en California. Entonces hablábamos de la posibilidad de que también hubiera un acompañamiento de enfermeras que hablaran personal de salud. Español. Con las enfermeras, por el cuestión de los certificados, ellos tuvieran que certificarlas o sacarles un permiso específico de un mes, que esto es lo que nosotros platicábamos, que se podía estar ya teniendo ese certificado, incluso adelantando desde El Salvador, recibiendo clases. Es decir, nosotros estamos tocando las puertas de muchas empresas para poderles brindar oportunidades de trabajo también en Estados Unidos, pero que sea seguro. Muy bien. Sí, muchos temas que vamos a hablar, vamos a aprovechar. De verdad que tenía ratos de no entrevistar a la embajadora Milena Mayorga, está por nuestro país, así que vamos a aprovechar. Vamos a hablar de los 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, también el trabajo que está desarrollando como embajadora en Washington, los esfuerzos para poder traer inversión y otros rubros también. Y bueno, se ha estado mucho potenciando esta etiqueta de pacto de corrupto, ¿verdad? Como que ha revivido, porque siempre estuvieron haciendo pactos, pero ahora ya ves que están haciendo su alianza bueno, para poder hacer frente al presidente. Usted venía diciéndolo, ¿verdad? Y sus palabras se han hecho, las profecías se han hecho realidad. Bueno, regresamos, bastantes temas que hablar con la embajadora de nuestro país en Washington, Milena Mayorga. Ya regresamos, no nos cambien. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, de regreso aquí con nosotros, para los que se van conectando y los que van sintonizando la transmisión de esta tarde, la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga. Bueno, llega el presidente Bukele, embajadora, muy, pero muy fortalecido. Hoy estábamos viendo la encuesta de T-Research y bueno, arriba del 90. Arriba del 90. Ciesca publicó también y pues el presidente... Y los mismos números, ¿ah? Claro, pero un detalle muy importante que creo que quisiera que analizáramos con usted. Ningún presidente en la historia más reciente del país había llegado a 4 años con esos niveles tan grandes de popularidad. ¿A qué cree usted que... los 4 años estaban, pero aplazados todos. Sí. ¿A qué cree usted que obedezca el que el presidente esté llegando? Mira, yo creo que ha hecho actos de justicia social. Podemos empezar en el tema de seguridad. Es decir, ahora en la mañana pude percibir incluso el control del agua, lo tenían las pandillas en esa comunidad en Ciudad Delgado. Es decir, son actos de justicia a los más golpeados, a las comunidades más pobres. Y además de eso, yo creo que al país entero. Tema de seguridad es lo principal. Yo igualmente en Estados Unidos sondeo el sentir de la diáspora, y el tema de seguridad es el que ha como traído esperanza, ha traído motivación, han vuelto a conectarse, digamos, hablando de los salvadoreños en el exterior con su país. Los vuelos en temporadas que no son tradicionales están llenos. El fin de semana pasado nos reportaban en un chat que estamos varios miembros del gabinete, donde decían que, imagínate, fue un fin de semana, solo el domingo, como que fuera un día de Semana Santa. Las playas estaban abarrotadas, es decir, se está haciendo turismo interno. Ha sido una apuesta por la vida de los salvadoreños. Desde que estábamos en la Asamblea Legislativa,
el presidente pidiendo, ¿te acordás? Recursos para tema de seguridad y tema salud con el COVID. ¿Y qué pasó? Que aquella vieja clase política le negaba todo el acompañamiento cuando son temas vitales para el país. Cuando tú veías esa tosudez y realmente ese estilo político de estos partidos que yo llamé y llamo pacto de corruptos, porque eso es lo que suelen hacer, es lo que tenía El Salvador en la zozobra. Entonces, por eso es que reprobaban todos los expresidentes. No dejemos atrás el tema de educación, que en pandemia nos dimos cuenta que era importantísimo romper la brecha digital. Se empezó a invertir. Bueno, yo empecé a tener bastantes reuniones con Google, que eran los que le estaban dando bastante soporte y cooperación para el tema de los correos electrónicos, para todos los maestros, la comunidad estudiantil. Se empezó a ver el tema de computadoras, que había escasez porque habían estado cerradas las fábricas en el mundo. Empezamos a querer adquirir y a hacer todos los enlaces con diferentes compañías para adquirir las computadoras, las tablets, que ahora me alegré tanto ver a un niño que andaba con su tablet. Y yo enseñámela porque yo realmente no había tenido la oportunidad de verlas. Obviamente vivo en Estados Unidos, no tengo la oportunidad de andar en las comunidades tan seguido, y cuando vi a ese niño con su tablet, ¿y qué andaba él? Su Goku de pantalla, y luego el protector de pantalla. Sí, no, yo digo qué bonito, porque si no, sí, estos niños nunca hubieran tenido acceso a eso. Hemos traído internet satelital como Starlink, que empezamos hace un año. Fue que yo visité las instalaciones de Starlink en Estados Unidos, y que ahora ya se está brindando ese tipo de internet satelital para las escuelas en donde no había un buen internet, un acceso a internet estable. Y creo que vienen muchísimas más cosas, pero cuando te digo el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, se ha incrementado la partida presupuestaria. ¿Qué pasaba antes? Se robaban el dinero. Sí. Ahora el dinero se ve en obras, se ve en incluso el proyecto de la primera dama. Desde el nacimiento los salvadoreños van a ser dignificados, porque ya se van a hacer con cariño. El nido que va a estar aquí cerca va a ser también un hospital de primer mundo para que puedan nacer los salvadoreños como se merecen. Entonces yo creo que es todo un concepto diferente en cómo se ha gestionado y las políticas públicas en El Salvador, que la gente está contenta porque está percibiendo que le dieron comida en pandemia cuando todo estaba cerrado, que le dieron incentivos también económicos. Las pequeñas empresas también recibieron acompañamiento en la crisis ahorita mundial. Hemos recibido también impulsos económicos para que la economía no se estanque. Es decir, se ha visto muy activo, y también el presidente ha sido muy responsable, incluso con pagar la deuda de esos gobiernos corruptos que se robaron mucho dinero y no se vieron en obras. Entonces, embajadora, digamos que se puede destacar que es el éxito en el plan control territorial y en el régimen de excepción lo que ha permitido que el presidente, es decir, uno de los problemas más sentidos que expresaba la población cada vez que le preguntaban en cualquiera de las encuestas que usted que podamos revisar, el resolver este problema como uno de los logros más grandes que reconoce y que lo lleva el presidente a llegar con estos altos niveles de aceptación a su discurso de cuarto año. Es que fíjate que desde el comienzo, eso no fue, quizás en campaña nunca prometió devolverle la seguridad a los salvadoreños. Fueron los primeros 6 meses que vimos que él tomó control cuando empezó a ordenar las cárceles, empezó a cortar la comunicación, empezó a pedir recursos, se dio cuenta que nuestros elementos de seguridad, o sea, ni las botas les servían, no tenían chalecos antibalas, no tenían, es más, no tenían ni siquiera vehículos. Es decir, todo eso se le tenía que dotar. ¿Cómo tú ibas a luchar contra un monstruo, el monstruo de las pandillas, con, ¿me entiendes?, pistolitas de agua? No se puede. Teníamos que capacitar a nuestros elementos de seguridad, y fue cuando se le empezó a negar los recursos en la asamblea. Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de que realmente no teníamos ningún beneficio de esa vieja clase política, y fue donde yo renuncié también, porque Arena abrió las puertas con una disque renovación política, y ahí entré yo queriendo renovar cómo se hacía política en este país, pero me di cuenta que ellos querían seguir en el mismo sistema, y es lo que están ahora luchando, volver al poder. Por eso se están reagrupando aquellos que toda la vida estaban haciendo alianzas bajo la mesa, aquellos pactos a la hora de
temas que eran delicados para la población. Entonces no se veía el beneficio para la población y solo era un discurso de odio, de polarización, pero al final siempre se ponían de acuerdo, hasta en temas de préstamos. Yo no sé si recuerdas que para un préstamo tenía que ir cierta cantidad de dinero para las alcaldías y así mantenían ellos a sus, a sus bases. Es decir, hasta el dinero iba para campañas políticas, para cuestiones políticas y no iba para hacer lo que se debía, que eran obras. Entonces, te digo que realmente yo creo que la población al final ha visto a alguien que se ha puesto al frente a poner orden en un país que necesitaba y que necesitamos todavía mucho. Si esto apenas comienza. El mismo presidente dice, Roma no se construye en un día, pero ahí vamos caminando. Y hay bastantes proyectos que ya están bastante avanzados. Bueno, ¿por qué cree usted? Bueno, yo he tratado de analizar, he entrevistado a mucha gente, inclusive alguna que pues se le puede ubicar en la oposición, pero que de alguna manera reconocen los avances que ha tenido el país en materia de seguridad como el más grande de los logros. Pero hay otro sector de la oposición que, aunque estén las cosas a la vista, pues no la reconocen, no reconocen ningún logro, ningún avance, amén de que la población, por supuesto, está respaldando y dando altos niveles de aceptación a la gestión del presidente Bukele. ¿Por qué cree usted que hay sectores que todavía se niegan a por lo menos reconocer y trabajar, por supuesto, por un país? Como país, exacto. Mira, por hay sacar muchos adelante sectores que yo no sé si te has dado cuenta, bueno, hay cuántas empresas de seguridad que están perdiendo porque va a ser quizás algo que vamos a empezar a obviar con el tiempo. A necesitar menos eso. Es decir, era un negocio el tema de la seguridad en este país. Si un exdirector de la policía, dueño de empresas de seguridad, siempre quería mantener el tema de seguridad él en la mano. ¿Por qué? Porque tenía intereses. Entonces hay bastantes sectores que han perdido. Es decir, estaban muy cercanos a los gobiernos de turno, están perdiendo de hacer negocios y entonces ellos van a querer volver a ese manual, pero también te digo que la población despertó y esto es una gran ventaja, que a través de redes sociales y a través de plataformas, y lo hablábamos, las benditas redes sociales, tenés acceso a información no sesgada y mentirosa, porque muchas veces se manipulaban. Y al final, tú sos dueño de tener tu propia ideología y tu propia agenda, pero también cuando estabas manipulando demasiada información, pero las redes sociales empiezan a llevar quizás, y por eso los youtubers ahora son tan populares, porque al final ellos dan su opinión y están quizás hablando las cosas como las ven y la gente les está creyendo. Bueno, una comunicación alternativa que está teniendo muchísimo auge. Yo veo la gente cada vez más se está informando a través de plataformas digitales. Y siguiendo gente que no necesariamente sean periodistas, pero que están trasladando una realidad que no ven en los medios tradicionales esté evidenciando, pues. Sí, entonces, como te mencionaba, yo creo que aquí es que al final no puedes tapar las cosas buenas. Hay muchas empresas que ya no están pagando extorsión. Hay muchas empresas que se están ahorrando esto, que ya no están muriendo los repartidores de sus rutas, que tenían que acceder a territorios bien complicados. O sea, de verdad yo creo que hay sectores que también ya están reconociendo y por eso se han quedado hasta callados, pero hay otros que quieren regresar a tener el control del país. Y ellos siempre estaban atrás, manejando los hilos del poder, pero al final el poder ahora está en el pueblo. El poder ahora lo tienen los salvadoreños y son los que tienen la potestad de decidir qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Así que igualmente la diáspora ahora hasta se fueron a hacer campaña y lobby en Washington para poder evitar el voto en el exterior. Están retrasando y dilatando la adjudicación a la compañía que va a ver lo del voto en el exterior. Es que le tienen tanto miedo a la diáspora porque la diáspora se fue por falta de oportunidades. Se fue a un país que no le dio oportunidades, no le dio seguridad, no le dio salud, no le dio educación a su familia y generalmente el jefe de hogar es el que tenía que salir huyendo. Y entonces ahora les tienen tanto miedo que no quieren que participen en estas votaciones, pero creo que es justo que cualquier salvadoreño aquí o en cualquier parte del mundo participe en las decisiones que se toman en el país. Muy bien, vamos a hacer la pausa y ya que usted está hablando
embajadora de nuestros hermanos salvadoreños viviendo fuera de las fronteras, pues ahorita mismo hay una incertidumbre, hay preocupación porque no se ponen de acuerdo a elegir la empresa que va a encargarse de permitir que voten nuestros hermanos, y además la empresa que va a auditar eso. Entonces, ¿cómo está viendo esto? ¿Cuáles son los, digamos, los comentarios que usted escucha de nuestros hermanos salvadoreños, usted que está allá precisamente en la capital de los Estados Unidos? Entre otros temas que vamos a platicar con la embajadora Mayorga. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, de regreso en la cabina azul de la poderosa YSKL en Las Cosas Como Son Radio, esta tarde la embajadora de nuestro país en Washington, la licenciada Milena Mayorga. Bueno, ¿cómo está viendo todo lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral? No se ponen de acuerdo, el pleito ya ahorita mismo tiene en cuenta regresiva en un plazo fatal que se habían puesto al 4 de junio. Tiene lógica porque precisamente ya está cada vez más cerca el momento en el que vamos a ir todos los salvadoreños a elegir presidente, vicepresidente, diputados, Parlamento Centroamericano y alcaldes y consejos municipales. Pero le imagino que está evidenciando usted la preocupación de nuestros hermanos. Fíjese que yo creo que hay algunos que me dicen, yo voy a ir a El Salvador, pero es que la lógica era que ya no tenés que pagar por ir a votar. Esa es la lógica. Pero ellos le dicen, no, pero yo voy a ir a hacerlo en persona, a respaldar en persona. Creo que es como una garantía que sientes que... Pero al final, todo el esfuerzo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa con el voto en el exterior era facilitarlo, acercarle ese derecho. Esto es realmente hacer más sólida nuestra democracia, que haya más participación. Y además de ello, en las modalidades que se han tomado en cuenta, porque las distancias en Estados Unidos son bastante largas. Incluso tenemos bastantes oficinas, hemos abierto, ya son 28 consulados, pero al final creo que porque serían 28 sedes con la embajada. La embajada también la pusimos a la disposición al tribunal. Ellos tomarán la mejor decisión. La canciller se reunió, le dio la base de datos que tenemos nosotros de los documentos que se han emitido en el exterior, pero al final no somos nosotros quienes van a decir si los consulados van a ser sedes para el centros de votación. Esa es una decisión del tribunal. El Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que hacemos es ponerlo a la disposición. Al final creo que tienen que lo más pronto decidir cuál va a ser la compañía del voto en el exterior, obviamente que le den la garantía y certeza al pueblo salvadoreño que van a respetar su voto, que va a ser totalmente secreto como debe de ser, pero que también van a tomar en consideración el voto que en la diáspora, por ejemplo, va a ser, ya sea presencial o no presencial, dependiendo de tu DUI y dónde tienes la dirección. Pero bueno, en el pasado era porque los políticos haciendo sus cálculos de si les convenía o no, hacia dónde podía inclinarse la balanza, un voto masivo de nuestros hermanos salvadoreños viviendo fuera de las fronteras patrias, no lo hacían. Hoy se aprueba porque la correlación de fuerzas permite en la Asamblea Legislativa. El presupuesto. Claro, pero ahora en el Tribunal Supremo Electoral es que no se ponen de acuerdo. Desde su punto de vista, embajadora, ¿se justifica, cree usted, el atraso en el que ha caído el tribunal? ¿O se puede comenzar a pensar que puede existir otros factores externos que pudieran estar deteniendo que se contrate la empresa? Bueno, yo te digo, yo tuve la oportunidad de llegar a hablar con ellos porque nosotros tenemos que notificar al Departamento de Estado que va a haber una fiesta electoral para nuestra diáspora. Los posibles centros de votación se notifican ya cerca de la fecha, pero tenemos que hacer eso, tenemos que dar esos pasos y todavía no he recibido, por medio de la Cancillería, obviamente. La cartografía del exterior, digamos. La carta donde nosotros tenemos que mandar a notificar. La carta para notificar y después la cartografía de dónde van a estar los... ¿No ha recibido eso usted? No hemos recibido todavía. Nosotros hemos mandado y di instrucciones antes de venirme a mi equipo, mandar a pedir que cuáles son la información que necesitan para un evento de esa magnitud, como para ir adelantando lo que necesitamos informarles, pero no lo podemos hacer. Tenemos que esperar que el máximo tribunal dé este gran paso.
En mi visita, yo te digo, o sea, al final hay gente que es muy, muy correcta, que está en su cargo queriendo hacer lo mejor posible, porque al final hay repercusiones administrativas hacia ellos, como lo han habido en otros países. Pero sí hay un ala, por decirlo así, de algún partido que lo que quiere es obstruir este evento electoral. Al final, digamos, hasta sus propios compas les dicen, ¿verdad?, que no hay mucha apertura a tener una victoria. Entonces están haciendo un retraso por hacerle daño al evento electoral, y sobre todo porque ya vemos que nunca les importó la diáspora, no les importa, y quieren ver cómo retrasan y cómo si tienen gente haciendo lobby en Washington para evitar que se dé este evento electoral. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿A quién se le ocurre mandar a voceros a Washington, D.C. para que la diáspora no vote? Solo el pacto de corruptos. Mire, pero durante esta, 40 minutos que llevamos ya del programa, usted ha repetido este tema de estar mandando gente allá para tratar de incidir en las autoridades estadounidenses para bloquear que por lo menos se desarrolle de buena manera el tema del voto en el exterior. Y esto que no es ni secreto, ellos mismos lo han promovido. No, pero en realidad eso está pasando. Eso está ¿Y pasando. en qué dimensiones? Y no, uno de los candidatos de esta alianza que quieren hacer entre los partidos políticos está allá en Washington. Sí. Que estuvo de candidato en las primarias de Arena. No es sociedad civil. No es sociedad civil. Todos ellos tienen chalecos de algún partido político. Entonces, ese se quiere regresar al poder. ¿Usted cree que pueda tener algo que ver entonces lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral con eso? Bueno, la desconfianza ha comenzado a acrecentarse, embajadora, por cómo está conformado el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, si son los mismos jueces electorales que tuvimos en la anterior contienda, no han cambiado, son los mismos, y esto es bueno porque también quiere decir que nosotros somos, digamos, un gobierno que está a favor de que se respete las voces de todos los partidos políticos, pero no que estén obstruyendo para que no sea una elección transparente, donde se garantice tu voto, y sobre todo en el exterior, que es un primer ejercicio, es una primera oportunidad, y creo que muchos otros países están dando seguimiento porque va a ser un evento bastante grande, y sobre todo con plataformas electrónicas. Por eso la compañía que se adjudique tiene que ser con todas las credenciales de la confianza para un evento electoral de esta magnitud. Bueno, he escuchado mucho, aunque podamos votar remotamente, vamos a ir a El Salvador, vamos a defender nuestro voto, vamos a garantizar nuestro voto. Es que eso es hasta turismo ya democrático, sí. Es decir, ellos quieren venir para vivir la fiesta aquí en el país. Pero además para garantizar que se respete su participación. ¿Ve animosidad de la diáspora? Allá están muy entusiasmados porque van a poder votar por primera vez, porque realmente antes eso fue risible, 3,000 votos de digamos, 3 millones de salvadoreños que viven allá, que solo 3,000 hayan podido ejercer su voto, era prácticamente para que no fuera nulo, es decir, para que no hubiera participación. Claro. Y ahora sí, esperamos una buena participación. Muy bien. Bueno, voy a la pausa, señorita Bolaño, ¿verdad? A la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, las cosas como son. Radio en YSKL, gracias a Abono Avatar One, abono mineralizado 100% orgánico y Nanogro maximizador de la absorción de los nutrientes del suelo. Más información al 2103-6039 o 7887-5503. ¿Quiere hacer que incremente su producción en cualquiera de sus cultivos? Pues por favor marque a esos números. Nanogro y Avatar One son productos exclusivos de Agroindustria Federal. Bien, embajadora, vamos a ver, hay mucha expectativa definitivamente por lo que vaya a anunciar al país el presidente el día de mañana. Siempre estoy al pendiente qué es lo que va a anunciar, siempre hay buenos anuncios, y creo que además entra muy consolidado el presidente, vimos con un respaldo bien alto. Imagínate, después de 4 años ningún presidente tiene una nota arriba de 9, o sea, esto es insólito. Pero también estamos viendo cómo él está haciendo historia en el país y es un modelo de referencia para otros. Y
creo que los ciudadanos, sobre todo en Latinoamérica, que les están exigiendo a sus gobernantes que quieren seguridad como El Salvador. Es un referente para el mundo el presidente. Y así que nos tenemos que sentir orgullosos y estar a la expectativa el día de mañana. Pues la verdad que están reunidos ahí los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y es realmente una convocatoria muy importante para escuchar el gran discurso de la nación que va a dar el presidente Nayib Bukele mañana a las 8 de la noche. Bueno, hablemos de lo que usted ha denominado como pacto de corruptos. Bueno, en realidad hay una publicación de un medio digital que pone a la luz la alianza política de cara al 2024, en donde todos los partidos políticos, bueno, la gran mayoría han salido a negar, ¿verdad?, que tenga alguna relación o alguna especie de alianza, Frente, Arena, pero ahorita mismo ya está en una decisión que se puede hacer pública en las próximas horas, una fórmula presidencial de consenso. De consenso, aparentemente, que es el abogado ex capitán de las Fuerzas Armadas y abogado que reside en los Estados Unidos, y también la señora defensora de... Ex candidato presidencial en las internas de Arena. Ex precandidato, sí. Sí, de hace digamos, sería la elección anterior. Sí, exactamente. Donde ganó Carlos Callejas. Donde gana Carlos Callejas, sí, donde se quedan en el camino también Javier Simán, ¿verdad? Y por el otro lado, la señora Celia Medrano. ¿A ese pacto es al que se refiere usted? Y realmente creo que hay unos que lo han negado, hay otros que lo han afirmado, que sí existió y han existido estas conversaciones de llevar una candidatura única, en donde vimos que las ideologías quedan a un lado. Aquellas ideologías que polarizaron tanto al país, es más, derramaron tanta sangre en el conflicto armado, en la posguerra, en la guerra de social que tuvimos por las pandillas, tantos pleitos, y era aquella polarización, pero... es inconcebible como incluso lleguen a pensar en unirse, porque era como el agua y el aceite, pero al final es cuestión de sobrevivir, de poder sobrevivir como partido político. Sí. La fórmula Luis Parada y Celia Medrano es una fórmula para buscar sobrevivencia, y por eso unirse, ¿cree usted? A mi juicio sí, para buscar, y sobre todo los partidos pequeños también, que pueden desaparecer. Es decir, buscan sobrevivencia política, porque no hay realmente ahorita un candidato que pueda generar expectativa o hacerle competencia al presidente Nayib Bukele, porque la misma candidatura del presidente Bukele nació de la sociedad civil, nació de la gente. La gente le pedía al presidente que se le diera al país la oportunidad de esa reelección, y al final, con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se abre esa posibilidad, que en muchos países del primer mundo la hay. Por eso nosotros queremos hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Porque tú ves en Inglaterra, en Alemania, cuántas veces los primeros ministros no se pueden reelegir, múltiples ocasiones, y eso le da continuidad a las políticas públicas. En otros países son 2 veces la reelección, dependiendo, pero sí hay una oportunidad de hacerlo. Yo creo que El Salvador está muy bien que se abra esta puerta y que podamos tener esa oportunidad de darle continuidad, porque al final 5 años a veces es corto para los buenos proyectos, para que se den continuidad. Entonces el pueblo salvadoreño será el que va a decidir, Natán. Sí, definitivamente. Sí, el pueblo salvadoreño es el que va a decidir, y eso es sumamente importante. Ahora, las candidaturas de cualquier partido político, pues es parte de la democracia. Lo que pasa es que lo que uno ve realmente es insólito. Estas alianzas son insólitas, diferente que fueran entre partidos que son de derecha o centro derecha, pero la izquierda con la derecha, que se odiaron por tanto tiempo, y que ahora salgan en esta alianza, eso es lo que la gente se queda como... Aunque lo han negado, embajador. Pero sí han habido conversaciones, porque también las han afirmado. Claro. O sea que sí los tuvieron. El que lo nieguen los representantes de los partidos es una reacción
que algunos consideran es natural, pero quienes han estado participando en esas reuniones para buscar ese consenso han asegurado que todos los partidos políticos, incluyendo Arena, FMLN y los pequeñitos, también han estado participando en esas reuniones. Así es. Entonces, al final, si estuvieron presentes es porque los estaban tomando en consideración. O sea, eso es lo insólito, porque te digo, los más radicales que estuvieron en polarización, que tuvieron el país en tanta polarización, eran los que hacían negocios y al final cada uno se llevaba su tajada. Y ahora están viendo a ver cómo hacen nada. Ahora, este es un tema de democracia, usted mismo lo destaca, ¿verdad? ¿Cómo alguien o una fórmula le pueda plantear al país que pueden hacer diferentes las cosas de cómo las ha hecho el presidente Bukele? Eso es parte de la democracia en un país, que la gente elija, que la gente decida. Que propongan cuál va a ser el plan, cuál es el plan que tienen. Porque los planes que tuvieron en el pasado, porque muchos de esos partidos políticos ya estuvieron en el gobierno, no les funcionó. Yo he hablado de las recetas que además nos han querido dictar desde el exterior, que no han funcionado porque los ingredientes no son nacionales, es muy difícil, pero nuestra receta funcionó. Y esta receta está funcionando. La receta del presidente Bukele, que le ha llevado paz, seguridad y bienestar a la familia salvadoreña, sí está funcionando. Lo podemos palpar en las comunidades. Y al final creo que, bueno, es de escuchar los planes que se tienen. Y el voto, esa es la última palabra. Sí, bueno, el mayor logro, dicen muchos, yo esta semana he estado haciendo un análisis sobre los 4 años de gobierno del presidente Bukele, el mayor logro es el tema de la seguridad, dicen muchos, y el mayor reto es el tema económico. ¿Usted cree que se están construyendo las bases? ¿Hay algunas señales que nos puedan indicar que lo que sigue en el elemento prioritario del gobierno del presidente Bukele sería el tema económico? Por supuesto, cualquier país tiene el mismo reto. Eso ha sido una crisis mundial. Estados Unidos llegó a niveles de inflación espeluznante. Era incomparable, a veces, digamos, un cartón de huevos en Estados Unidos. Te digo, o sea, ha habido un golpe. Al final, creo que acá se han tomado varias medidas para poder sobrellevar esta crisis. Se dieron bastantes incentivos económicos y, digamos, el subsidio al gas, a la gasolina, a la canasta básica, muchos incentivos. Y nosotros estamos trabajando, Natán, para traer empresas, para traer las empresas que están en Asia, que las quieren mover, el famoso nearshoring, que las quieren mover cerca de Estados Unidos, porque cuando se vio la crisis que cerraron los puertos, vieron que Estados Unidos se paralizó y quieren ahora traerse sus fábricas más cerca. El Salvador está abierto y estamos trabajando, pero también a la parte de la Asamblea con leyes que también promuevan estos incentivos. La ley que te manifesté, que está trayendo a las compañías de tecnología, creo que de activos digitales, la ley de activos digitales también está ayudándonos a promover. Y la otra que estamos construyendo y que estamos en pláticas con algunos diputados de la Asamblea Legislativa para incentivar más la inversión de la diáspora, porque ellos ya están trayendo su dinero, están abriendo empresas, pero tiene que ser más fácil darles esas facilidades también. Embajadora, va a estar mañana usted escuchando el discurso en la Asamblea Legislativa del presidente. Ahí estaremos, bendito Dios. 8 de la noche. Y que pueda estar acá y acompañar al presidente, como se lo dije. Siempre iba a contar conmigo para las cosas buenas de El Salvador. Y además regresa esta misma semana a Washington, ¿verdad? Regresa esta semana. Sí. Bueno, vino rapidito. El viernes tenemos agenda muy importante con los presidentes de esas 3 prestigiosas universidades. Están acá estudiantes de 2 universidades de los presidentes que vienen, Ozark y John Brown University, están haciendo unas pasantías en ANDA. Y esto es importante porque estos estudiantes de estas universidades pueden ver cómo se trabaja, ¿verdad?, en el gobierno. Y estos presidentes estaremos con ellos el día viernes, una agenda muy interesante. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias por hacer tiempo en su agenda para venir al programa a platicar en esta radio con los salvadoreños y expresar, por supuesto, el trabajo que está desarrollando usted como embajadora de nuestro país en Washington. Gracias, Natán. Gracias a toda la audiencia, un abrazo, bendiciones. Bueno, gracias, sí. Quiero invitarles, el viernes tenemos la consulta migratoria con Reinaldo Albergue y SOS Inmigración, para que por favor estén pendientes siempre, y como lo dijimos... ¿Me le manda saludos? Sí, claro, yo le doy sus saludos a don Reinaldo Albergue. Así que así cerramos la semana productiva. Pórtense bien, canales, ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Vázquez. Buenas tardes para todos.